de Funiderma por la invitación a participar y por la inclusión en este módulo del simposio de este grupo de patologías que requieren un interés especial por parte de todos los profesionales involucrados en el diagnóstico y en el manejo de estas patologías, y eso incluye de forma muy predominante a los médicos de atención primaria, médicos generales y médicos internistas. Hoy quiero hablarles, y continuando digamos con la presentación que había hecho el doctor Panqueva hace un momento, acerca del diagnóstico temprano. Entonces el doctor Panqueva nos muestra todo el espectro de la enfermedad, desde manifestaciones axiales hasta manifestaciones periféricas, pero quiero enfocarme en esta presentación en cómo optimizar ese diagnóstico temprano, cómo identificar de una forma precoz ese tipo de pacientes, como él mencionaba, inician muy temprano en la vida, aproximadamente en la tercera o en la cuarta década de la vida, y con unas manifestaciones clínicas que son heterogéneas y en ocasiones difíciles y con un grado variable de complejidad en cuanto a la interpretación de esas patologías. No tengo conflictos de intereses para esta presentación y esta es la agenda que quiero desarrollar con ustedes en estos 25 o 30 minutos. En primer lugar, quiero enfatizar acerca de la importancia, porque es importante que hablemos de diagnóstico temprano. Conocemos un volumen mucho más grande de información en artritis reumatoide, y como mencionaba el doctor Mario cuando hablaba de osteoartritis, en artritis reumatoide sabemos que entre más temprano se pueden obtener mejores desenlaces a mediano y a largo plazo en este tipo de pacientes. Entonces quiero recalcar la importancia y mostrar la evidencia de por qué es importante esa identificación temprana. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más relevantes? Es decir, tenemos una enfermedad heterogénea. ¿En qué grupo de manifestaciones debemos enfocarnos si queremos una identificación temprana como tal de estos individuos? Y finalmente, hacer una mención acerca de las estrategias de referencia, que son ese conjunto, digamos, de algoritmos o de parámetros que permiten identificar a esos pacientes en el primer nivel de atención. Es decir, ese conjunto de parámetros nos permiten optimizar un diagnóstico mucho más temprano y definir qué grupos de pacientes se deben remitir al reumatólogo y cuáles requieren estudios adicionales en un primer nivel de atención. Entonces quiero iniciar con esta imagen. Esta imagen es una radiografía lateral de columna cervical. Es una imagen que no tiene muy buena resolución, fue tomada hace más o menos 30-35 años, donde podemos ver que hay unos cambios extensos a nivel de los cuerpos vertebrales. Podemos ver que en este lugar se encuentra por lo menos una fractura, y vemos unos cambios crónicos de remodelación, muy probablemente confusión a nivel de los cuerpos vertebrales en este individuo o en este paciente. Pero lo que quiero recalcar, mucho más que la imagen o la radiografía, es que esta imagen es de un individuo, es de Ramsés II, que fue uno de los emperadores de la dinastía número 19 egipcia, y corresponde a esta foto o esta radiografía que fue tomada en 1976. La momia fue encontrada en el sarcófago a finales del siglo XIX y posteriormente fue trasladada a París para tomar exámenes imagenológicos, dentro de los cuales se encuentra esta imagen de columna cervical. Esta es la foto original, digamos, de la momia del cadáver cuando llegó a finales de los años 70 a París, pero quiero hacer una importante mención en que no corresponde como tal a la disposición de la columna cervical en el momento en el cual fue sepultado este individuo. La imagen original tomada de, no me parece aquí la diapositiva, pero podemos ver que esta es la foto de los años 70 que está en el borde azul, pero la imagen original de la posición de la columna cervical estaba por lo menos unos 20-25 grados en flexión. Es decir, que corresponde lo que vemos aquí en amarillo a esta imagen a la posición original de la cabeza, que posteriormente, para introducirlo en el sarcófago muy probablemente, se hizo como tal un movimiento de torsión hacia posterior. Entonces, por lo tanto, vemos que hasta el momento tenemos evidencia imagenológica, y este podría ser uno de los principales casos descritos, por lo menos en imagen, de un paciente que podría tener espondiloartritis axial o espondilitis anquilosante. Como podemos ver, tenemos las imágenes en radiografía de columna cervical que les mostraba previamente, y digamos constituye un dato anecdótico e interesante en ese momento.
Uriel nos comentaba hace un momento cómo era el espectro de la enfermedad, y vemos estos datos tomados a través de una serie de imágenes históricas que corresponde a un soldado francés en la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual vemos cómo es el registro fotográfico de la postura que tenía este individuo a nivel del esqueleto axial desde el año 40 hasta finalmente el año 73. Y eso es lo que habíamos visto en esta enfermedad, hablamos hasta los años 90 o a principios del año 2000. La evolución desde el punto de vista del compromiso axial y las deformidades asociadas en ese escenario. Entonces claramente es visible que hablamos aquí de un individuo que tiene por lo menos 30 o 40 años de la evolución, que muy probablemente si hablamos de diagnóstico temprano tenemos que enfocarnos, digamos, en esta imagen, donde claramente no observamos algún tipo de cambios o de hallazgos al examen físico que nos permitan identificar si este paciente tiene o no tiene espondilitis anquilosante. Entonces, ¿por qué es importante la identificación temprana? ¿Y qué es lo que buscamos con la búsqueda activa, valga la redundancia, de ese tipo de pacientes en un escenario de práctica clínica como tal cotidiana? Vemos claramente que cuando hablamos de enfermedad, ya sea temprana o enfermedad avanzada o espondilitis anquilosante, que viene a ser el espectro más severo de la enfermedad, cuando comparamos estos dos grupos de pacientes, los dos tienen niveles comparables de dolor, de rigidez y algo muy interesante, de carga de la enfermedad. Es decir, que si hablamos de enfermedad temprana, no estamos hablando de una enfermedad más leve en el contexto clínico o funcional de la enfermedad, sino hablamos de unas manifestaciones que pueden tener un impacto muy importante desde el punto de vista de funcionalidad y de carga de enfermedad en este individuo. Por lo tanto, estos individuos van a requerir unas intervenciones específicas, un tratamiento puntual. Y de igual forma, ese tipo de intervenciones se iniciarían mucho más temprano si los identificamos en ese tiempo de evolución. Claramente sabemos en nuestros estudios pivotales de los medicamentos anti-TNFs que uno de los factores más importantes y de predictores que tienen más relevancia para una respuesta sostenida a largo plazo es la presencia del inicio del tratamiento cuando hay una corta evolución de la enfermedad. Es decir, cuando la evolución de la enfermedad es más prolongada en el tiempo, la tasa de efectividad, si hablamos a 3 o a 5 años, se va reduciendo de forma considerable. Y algo muy importante es el estado funcional, es decir, que si yo hago una intervención en un paciente en el cual tiene un deterioro desde el punto de vista funcional, los desenlaces que voy a obtener van a ser menores que si yo inicio ese tipo de tratamiento o esa intervención en individuos que tengan un mejor estado desde el punto de vista funcional. Y en estos datos vemos cómo cuando comparamos el espectro radiográfico, es decir, una enfermedad mucho más avanzada, con un espectro no radiográfico, es decir, una enfermedad más temprana, vemos cuando, si comparamos en este caso, individuos con espondilitis anquilosante de menos de 5 años de evolución, con aquellos en los cuales no hay daño estructural o daño radiológico, es decir, la columna azul con la columna gris, vemos que desde el punto de vista de actividad de la enfermedad, el BASDAI nos permite evaluar la carga, la actividad, perdón, de la enfermedad, vemos que no hay diferencias significativas entre estos dos grupos de individuos. De igual forma, si evaluamos un desenlace, como es el caso del dolor, y si comparamos estos dos grupos de individuos, vemos que hay unas diferencias que no son estadísticamente significativas y que podemos concluir que desde el punto de vista de carga de la enfermedad, en una enfermedad mucho más temprana, podemos tener un impacto muy significativo desde el punto de vista del paciente. Aquí a la derecha vemos unas escalas que nos permiten evaluar funcionalidad, es decir, son escalas que nos evalúan en este caso con el BASFI y con el BASMI, y vemos claramente que cuando hay una enfermedad como espondilitis anquilosante tenemos mayor deterioro funcional comparado con el grupo de individuos en el cual hay enfermedad temprana. Entonces claramente esa es la diferenciación que podemos encontrar desde el punto de vista de clinimetría en estos dos grupos de individuos, y va a tener un impacto dependiendo del tipo de terapia o el tipo de tratamiento que instauremos en estos individuos. Entonces vemos que estamos buscando siempre un diagnóstico temprano, pero ha sido, digamos, un desenlace que es difícil de obtener y en el cual hasta el momento no hemos tenido unos buenos resultados desde el punto de vista de que estos pacientes lleguen oportunamente a la consulta del reumatólogo. Entonces siempre buscamos entender cuáles son las razones y cuáles son los motivos para que ese diagnóstico sea tardío, que como ya sabemos tiene un impacto desde el punto de vista de carga de la enfermedad y desde el punto de vista funcional en el paciente. Entonces cuando analizamos los motivos encontramos varios.
Uriel nos mencionaba hace un momento los criterios modificados de Nueva York. Son los criterios que se definieron en el año 64, en el cual buscamos por radiografía simple la presencia de daño estructural a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Fueron uno de los primeros criterios establecidos para la enfermedad, que los encontramos en todos los textos de reumatología, pero desafortunadamente no tienen utilidad en estadios tempranos. Se estima que para que haya un daño estructural a nivel de articulaciones sacroiliacas debemos tener un tiempo de evolución de la enfermedad aproximadamente entre 6 o 8 años. Entonces, por lo tanto, se nos sale de la ventana de lo que hemos definido como enfermedad temprana. Y el segundo escenario es la presencia del dolor lumbar crónico, que es una manifestación clínica que en ocasiones representa dificultad para su abordaje e interpretación desde el punto de vista de los clínicos o los médicos que nos vemos enfrentados al día a día en esos pacientes. Entonces, la intermitencia de la presencia de ese dolor lumbar, dependiendo de la evolución de la enfermedad del paciente, hace que sea difícil su identificación en escenarios clínicos particulares. Hay un poco conocimiento de la enfermedad en la atención temprana, y digamos que este es un objetivo que recalcaba al principio de mi presentación, en la cual el conocimiento en este tipo de escenarios, donde también se incluyen médicos generales y médicos de atención primaria, pues permite la difusión de este tipo de información, que permite obviamente que tengamos más conocimiento de la enfermedad y se aumente el índice de sospecha cuando nos vemos enfrentados ante un paciente con esta sintomatología. Nos encontramos igualmente en un escenario en el cual la alta prevalencia dentro de la población general del dolor lumbar se estima que, por lo menos en Norteamérica, constituye la quinta causa de consulta dentro de población adulta. Y si hablamos de acceso al sistema de salud y uso o utilización de servicios de salud, el dolor lumbar constituye uno de los principales motivos de consulta dentro de ese escenario. Pero sin embargo, entre todo ese dolor lumbar, menos del 5% o el 4% finalmente van a ser secundario a una patología inflamatoria a nivel del esqueleto axial. Entonces constituye un reto la identificación de estos individuos, obviamente partiendo de base del dolor lumbar, que, como mencionaba el doctor Panqueva, constituye un criterio de entrada dentro de los criterios de clasificación, incluyendo los criterios como tal vigentes. En ese escenario aparecen las estrategias de referencia. Entonces, estas estrategias de referencia nos permiten identificar los parámetros que, desde el punto de vista de evidencia, nos ofrezcan la mayor sensibilidad, con una especificidad por lo menos razonable o considerable, y que nos permita definir qué individuos se pueden beneficiar de hacer estudios adicionales y de remitir adecuada y oportunamente al reumatólogo. Desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos, digamos, una validación de esas estrategias de referencia, y en el contexto como tal de nuestros pacientes tenemos que interpretar la información que encontramos en la literatura, especialmente en pacientes o en individuos caucásicos. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas predominantes? Tenemos por lo menos de 12 a 14 parámetros que podemos incluir dentro de una estrategia útil de referencia. ¿Y cómo se selecciona un parámetro dentro de esa estrategia de referencia? Ahí es donde nos apoyamos en la evidencia y, digamos, en los datos que tenemos en registros de información como tal de la enfermedad. Tradicionalmente se ha utilizado el dolor lumbar como una manifestación predominante, sobre todo en individuos con enfermedad axial. Y vemos cómo dentro de ese subtipo de dolor lumbar crónico, es decir, aquel que dura más de 3 meses de duración, aparece el dolor lumbar inflamatorio, el cual tiene unas características específicas y puntuales que lo hacen diferenciar del dolor lumbar, que es de etiología mecánica. Muchas de ellas fueron mencionadas en la presentación previa por el doctor Panqueva. Es un inicio insidioso, una rigidez matinal que es considerable, aproximadamente de 30 o de 40 minutos. Hay una mejoría con el movimiento y un aumento de esos síntomas con el reposo, y eso explica por qué estos individuos se pueden despertar, o el dolor los despierta en la segunda o en la tercera fase del sueño, lo cual obviamente nos hace pensar que es un dolor más de características predominantemente inflamatorias. Una manifestación muy importante cuando evaluamos un paciente con dolor lumbar y sospechamos que sea de etiología inflamatoria es la presencia del dolor glúteo. Es aquel dolor glúteo que se localiza a nivel de las nalgas, en el glúteo medio, y que tiene una característica que es alternante. Generalmente va del lado derecho hacia el lado izquierdo, y que incluso en algunos pacientes durante la marcha se asocia con, digamos, el balanceo o la marcha de ese individuo durante el día. Entonces ese dolor glúteo, digamos, es algo que debemos interrogar, y que incluso en el examen físico podemos hacer una palpación de la zona glútea
y se puede correlacionar en la gran mayoría de casos con la presencia de dolor en ese tipo anatómico, en ese sitio, perdón, anatómico o específico. Entonces claramente partimos que si un individuo tiene alguna de estas características con una duración mayor de 3 meses como tal, podemos decir que tiene por lo menos una mayor probabilidad de que ese dolor tenga unas características inflamatorias. Y en ese escenario se han definido un juego de diferentes criterios. Los primeros criterios aparecen en el año 76, que fueron los criterios de Kalin, en los cuales él definía específicamente unos parámetros en los cuales incluía de forma muy importante la edad. Y aparece el primer concepto. Estos criterios debemos aplicarlos en individuos teniendo en cuenta la restricción de la edad. Es decir, que si yo aplico estos criterios de dolor lumbar en un individuo de 55 o 57 años, digamos, no es el contexto clínico apropiado ni es el individuo apropiado en el cual debemos utilizarlos. Posteriormente, a finales de los 90, aparecen los criterios de Berlín y, digamos, los que se han utilizado con mayor frecuencia en varios estudios descriptivos y prospectivos son los criterios, digamos, de ASAS. De forma genérica, en los tres vemos la edad como un factor muy importante. Hablamos de 40 años, por lo menos en los criterios de ASAS y en los criterios de Kalin, y hay una propuesta en este momento de modificarlos hacia una edad mucho más temprana, aproximadamente 35 años, con el fin de aumentar la sensibilidad de esos criterios en cuanto a la identificación de estos pacientes. Su relación con la actividad permanece en la gran mayoría de ellos, el dolor nocturno, y vemos claramente que ese dolor glúteo o ese dolor en nalgas alternantes se encuentra como tal, como manifestación que debemos interrogar si sospechamos de que hay una característica inflamatoria de este dolor. Y claramente pues todos conocemos cómo diferenciar un dolor mecánico de un dolor lumbar inflamatorio, en los cuales existen varios parámetros que los podemos encontrar dentro de la literatura, entre los cuales nuevamente recalco la presencia de la edad. Entonces no es lo mismo tener un individuo, en este caso de 45 años, en el cual evaluamos la presencia de estas manifestaciones, las características del dolor que previamente les había mencionado. En cuanto al género, digamos, no hay un consenso en ese escenario. Previamente se conocía que esta es una patología más predominante desde el punto de vista del género masculino, pero al final de la presentación del doctor Panqueva nos decía la prevalencia es muy similar. Y digamos que los datos, sobre todo en los estadios iniciales o en la fase preradiográfica, nos ha llevado incluso a considerar que esa diferencia de género, que tradicionalmente la conocíamos desde las primeras descripciones de la enfermedad, digamos, es un concepto que está entrando como tal en desuso en este momento. Entonces, ¿cómo definimos y cómo implementamos estrategias de referencia? Sabemos que existen múltiples manifestaciones de la enfermedad, de las cuales el dolor lumbar tradicionalmente se ha incluido desde ese punto de vista, puesto que es la manifestación predominante desde el punto de vista axial. Pero cuando queremos implementar o validar una estrategia de referencia, tenemos que incluir todo el espectro como tal global de la enfermedad. ¿Tenemos necesidad de hacerlo? Claramente tenemos argumentos para ello. El diagnóstico temprano, ya sea en enfermedad establecida o temprana, constituye en ocasiones un reto y una dificultad. Ya mencionaba también el doctor Panqueva que es difícil en ciertos escenarios clínicos diferenciar si ese paciente tiene un compromiso predominantemente axial o periférico. Si esto lo trasladamos en enfermedad temprana, esa dificultad se incrementa, es decir, es mucho mayor. Existe un largo periodo de tiempo entre el inicio de síntomas y el diagnóstico. Las razones que veíamos del retardo del diagnóstico y de la referencia del reumatólogo de este tipo de pacientes hace que ese periodo o ese intervalo de tiempo entre el inicio de síntomas y el diagnóstico sea aproximadamente de 7 o a 10 años, dependiendo si es hombre, si es mujer, si es HLA-27 o HLA-27 negativo o positivo, como ya les voy a mostrar a continuación. Otra dificultad es que no tenemos biomarcadores. A diferencia del lupus eritematoso sistémico o de la artritis reumatoide, disponemos de biomarcadores séricos que nos pueden ayudar en el diagnóstico temprano. Aquí hablamos de una enfermedad de la cual no hay claridad de si es de sustrato autoinmune o si es de sustrato autoinflamatorio, y ha cobrado tendencia en los últimos años en incluirla más como una enfermedad de predominio autoinflamatorio. Y eso se ve reflejado porque hay una ausencia de biomarcadores que nos permitirían objetivizar desde ese punto de vista alguna alteración en el paciente que nos permita llegar a un diagnóstico mucho más temprano. Vuelvo nuevamente a mencionar el dolor lumbar como síntoma muy frecuente de salud en población general y de uso de servicios de salud. Entonces, cuando nos encontramos con un motivo de consulta muy frecuente que desborda en algunos sistemas de salud el acceso de los mismos a los reumatólogos, pues hace mucho más difícil
que esos pacientes lleguen adecuadamente de forma oportuna. Y para complicar un poco más las cosas y generar un escenario de mayor incertidumbre, muchos de estos pacientes con espondiloartritis axial, por lo menos el 20%, pueden presentar un dolor lumbar crónico que es de características mecánicas. Es decir, el dolor lumbar crónico no es patognomónico del compromiso axial en estos pacientes. Y como les mencionaba al principio, la intermitencia de los síntomas y la subjetividad de la perspectiva del paciente de estos síntomas hace que en ocasiones uno lo puede interpretar como un dolor lumbar más de características mecánicas. Digamos que eso va siendo variable dependiendo de la misma perspectiva del paciente y de la evolución de la enfermedad en ese escenario. Entonces, cuando evaluamos por qué ese retraso desde el punto de vista del diagnóstico de estos tipos de pacientes, si nos encontramos ante un motivo de consulta que podemos decir que relativamente puede ser fácil de identificar desde el punto de vista clínico. Y vemos este artículo reciente que salió publicado hace 2 semanas, en el cual evalúan en la cohorte alemana las causas de ese retraso de diagnóstico en pacientes con espondiloartritis axial. Entonces se utiliza una base de 1.300 pacientes, una base de registro electrónico de reembolso de tratamientos en pacientes alemanes, y evalúan cuáles son las causas que explican ese retardo de diagnóstico. Ellos encontraron, por lo menos en un contexto europeo, que ese retraso de diagnóstico puede ser aproximadamente de 5 a 6 años, inclusive en estas cohortes de seguimiento en los cuales podemos considerar que es un sistema de salud con unas particularidades diferentes al nuestro y que de alguna u otra forma el registro de la información se le puede hacer una trazabilidad como tal a través del tiempo. Entonces vemos cómo es el retraso de ese diagnóstico, y vemos aquí que aparecen 2 curvas, una curva hacia la izquierda que es el inicio de síntomas y la curva hacia la derecha que es la edad al diagnóstico. Vemos que las curvas están muy distantes, tanto la curva izquierda que corresponde a síntomas como la derecha que corresponde al diagnóstico. Y si hablamos que el pico de incidencia de la enfermedad está entre los 20 a 35 o 40 años, vemos cómo hasta en un 50% de esos pacientes hay un retraso desde ese punto de vista que es considerable y que va a tener un impacto clínico desde el punto de vista de desenlaces de la enfermedad. Ahora bien, de forma muy interesante, ellos lo que hicieron fue estratificar ese retraso por género, considerando si había alguna diferenciación en género masculino o femenino. Y vemos aquí en la parte derecha cómo en el género femenino hay un retraso por lo menos entre 1.5 a 2 años de diagnóstico comparados con el género masculino. Es decir, lo identificamos mucho más fácil si es un hombre, pero en el caso de las mujeres nos toma más tiempo la identificación y la sospecha como tal de esos pacientes. De forma también muy interesante, lo estratificaron por el estado del B27, si era positivo o si era negativo, tratando de buscar alguna diferenciación como tal en ese escenario. Y vemos aquí, en la curva esta hacia la derecha, vemos cómo esta representa a los individuos que son B27 negativos, comparado con los B27 positivos, en los cuales la curva está mucho más a la izquierda, es decir, tienen menor tiempo desde ese punto de vista relacionado con el diagnóstico y con la referenciación de estos individuos. Entonces vemos aquí cómo se utiliza de una forma que no es la adecuada, un biomarcador que se considera más de pronóstico que de diagnóstico y que lleva a que aquellos individuos que sean como tal negativos tengan un retraso casi 2 años comparados con los que son positivos. Algo muy interesante, ellos excluyen un parámetro adicional que es la presencia de psoriasis. La psoriasis siempre ha sido una manifestación extraarticular de interés y de digamos, de parámetro de inclusión de estas estrategias de referencia, puesto que las lesiones de psoriasis son fácilmente identificables. Incluso el paciente las refiere, puesto que son visibles, incluso el clínico, digamos, puede, dependiendo de la característica y localización de las lesiones, definir con una probabilidad diagnóstica, digamos, intermedia en un primer nivel de atención, de si corresponde como tal o no a una psoriasis. Y vemos aquí también cómo la presencia de psoriasis también constituye un factor que en ese escenario ayuda para hacer un diagnóstico mucho más temprano. Entonces, finalmente ellos concluyen que hay unas variables asociadas que son el B27, la edad a los inicios, el género y la presencia o ausencia de psoriasis, que pueden ser, digamos, parámetros de utilidad para explicar el retraso del diagnóstico como tal en un escenario clínico de estos pacientes. Pero vamos a pasar al otro lado del Atlántico y tenemos datos que en este caso son datos a nivel de los Estados Unidos, donde ellos revisan bases de datos también de reembolso de tratamientos y de seguimiento de pacientes, y ellos buscan el tiempo del diagnóstico y el tiempo de inicio de los síntomas
para explicar si hay una demora e identificar los factores predictores en cada una de este retraso desde ese punto de vista diagnóstico. Y vemos aquí como, incluyendo 1.600 pacientes con espondilitis anquilosante que consultaban al primer nivel de atención, en este caso en los Estados Unidos, y evaluaban el tiempo en que ese paciente llegaba a la primera consulta por reumatólogo, identifican ellos unas variables muy interesantes, como es el caso del género. Los hombres llegan mucho más rápido como tal al reumatólogo y las mujeres más tarde. Algo muy interesante es la presencia de la uveitis. Siendo la manifestación extraarticular más frecuente, la uveitis en ese escenario se constituye una manifestación en la cual aumenta el índice de sospecha de una patología inflamatoria, en este caso la artritis. Aquí tenemos, digamos, la evidencia de que este parámetro nos ofrece, digamos, utilidad desde ese punto de vista para identificar este tipo de individuos. Sin embargo, cuando hablamos de una estrategia de referencia, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el objetivo que tenemos en ese escenario? Reducir el número de pacientes que no tienen la enfermedad. Si hablamos de un síntoma muy común, podemos identificar manifestaciones que pueden ser muy frecuentes en población general y que corresponden a patologías mecánicas desde ese punto de vista de una estrategia de referencia. Debe tener alta sensibilidad, y eso es lo más importante y es lo que ha permitido hacer la validación de cada una de esas estrategias para definir cuál es la más óptima en cada contexto clínico en particular. Es decir, debe ser un parámetro que se encuentre con una frecuencia mayor comparada con los otros parámetros incluidos en ese escenario, y por lo tanto que la especificidad sea razonable. Hay que considerar el costo y la viabilidad, es decir, esto ha llevado a que el uso de las imágenes, ya sea de radiografía simple o de resonancia magnética nuclear, digamos, no sean consideradas con tanta frecuencia dentro de estas estrategias de referencia, puesto que ahí consideramos variables como el costo, el tiempo de espera, la radiación, etcétera, etcétera, y la interpretación incluso de las imágenes, que constituirían barreras para la adecuada implementación de estas variables. El enfoque del dolor lumbar, que requiere cierta experticia clínica en algunos escenarios, siempre se han incluido el B27, en el cual ofrece algunas ventajas, como el costo moderado, y proporciona un resultado claro, es decir, es fácil de interpretar. Yo puedo hablar que es positivo o negativo, entonces tengo un escenario dicotómico en el cual no tengo posiciones o resultados desde ese punto de vista intermedio. Sin embargo, como vemos y como hemos visto en muchos datos de pacientes latinoamericanos, la prevalencia del B27 en nuestro escenario es inferior comparado con otros pacientes caucásicos, y datos que ya previamente había publicado el doctor Londoño, que me va a preceder en la presentación, donde claramente vemos cómo esa prevalencia que se reporta en estos pacientes del B27, incluso en población general, es inferior a lo que encontramos reportado como tal en la literatura. Es decir, en un escenario, por lo menos en Latinoamérica o a nivel de nuestro país, el uso de este alelo como una estrategia de referencia pierde valor y le da una utilidad que es menor a lo que encontramos en la literatura. Las imágenes, en este caso la resonancia magnética nuclear, que la utilizamos como diagnóstico temprano, tienen una serie de dificultades. El costo, disponibilidad limitada y en algunos casos la interpretación de las imágenes, incluso por personas con entrenamiento en resonancia magnética o en radiografía simple, puede presentar algunos grados de complejidad que hacen que esa interpretación no sea un parámetro mucho más objetivo desde el punto de vista de la interpretación de esas resonancias magnéticas. En algunas estrategias se incluyó la buena respuesta a los antiinflamatorios, como mencionaba el doctor Panqueado, sus pacientes responden en las 24 o 48 horas a esos antiinflamatorios no esteroideos, pero esto nos podría llevar a una derivación selectiva de pacientes que incluso con dolor lumbar mecánico puedan responder favorablemente al uso de estos antiinflamatorios. Entonces vemos aquí cuáles son los parámetros que podemos incluir en ese escenario. Claramente veíamos que la uveitis es uno de esos manifestaciones extraarticulares muy frecuentes. La artritis periférica, predominantemente inferior en miembros inferiores, puede ser también un parámetro de gran utilidad, sobre todo si adicionalmente se presenta con entesitis o con dactilitis, e igualmente la presencia del dolor lumbar inflamatorio como tal en ese escenario. Entonces vemos cómo cuando utilizamos cada uno de estos parámetros encontramos una sensibilidad que es variable, de los cuales las más altas pueden estar representadas por el dolor lumbar inflamatorio, la presencia de artritis periférica y la presencia de uveitis anterior. Ahora la pregunta es cómo utilizarlas, una sola en combinación, utilizar 2 parámetros, 3 parámetros, 4 parámetros. Digamos que ahí está, digamos, la dificultad, pero claramente, como veíamos en los criterios de clasificación de ASA, son 2 parámetros que son predominantes, de los cuales nos inclinamos más hacia la parte de los parámetros clínicos
más que de los paraclínicos, y obviamente la utilidad de las imágenes en este escenario pues va perdiendo espacio desde ese punto de vista. Una estrategia de derivación de 2 fases, de 3 fases. Digamos, esta es una muy interesante del grupo de Berlín, en el cual utilizaban un criterio de ingreso de dolor lumbar crónico restringidos por una edad menor a 45 años y utilizaban básicamente 3 preguntas en ese contexto clínico apropiado: dolor glúteo, dolor lumbar que mejora con el movimiento y la presencia o no de psoriasis, una manifestación extraarticular que es mucho más fácil de evaluar en el contexto clínico. Si hay alguna de las 2 que sea positiva, claramente eso se constituye en un criterio para derivar al reumatólogo. Si solamente una es positiva, ellos sugieren, obviamente, como le digo, esto es del grupo de Berlín, determinar la presencia de B27, que si es positivo, derivar como tal hacia el reumatólogo. Entonces vemos como en la literatura siempre está la inquietud de definir si es un criterio, 2 criterios o 3 criterios, y al parecer el uso de 2 o 3 criterios nos da una sensibilidad y una especificidad que es razonable en ese escenario para definir, digamos, una estrategia que sea óptima desde el punto de vista de uso en un contexto clínico apropiado. Y vemos cómo cuando se comparan diferentes estrategias de referencias, el porcentaje de pacientes que finalmente son diagnosticados con espondiloartritis axial aproximadamente están entre un 30 a un 40 a un 45%, es decir, aproximadamente una tercera parte de esos individuos finalmente configuran como tal el diagnóstico. Y vemos cómo la sensibilidad de esos diferentes criterios, cuando lo comparamos con el gold estándar, que es el diagnóstico del reumatólogo, vemos cómo la sensibilidad varía dependiendo de cada uno de esos criterios. Entonces podemos tener una sensibilidad entre el 51 hasta el 98%, lo cual va a depender del contexto clínico en el cual se realice. Pero si definimos ya el gold estándar no por el criterio del reumatólogo, sino por el cumplimiento de los criterios ASA de clasificación, vemos también obviamente un mayor intervalo de la sensibilidad, que puede tener valores tan bajos como el 39% o tan altos como del 100%. Es decir, es un escenario un poco más complejo desde ese punto de vista, y claramente vemos que no hay una última palabra desde definir cuáles parámetros incluir y la forma como tal aplicarlos. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones desde el punto de vista que podemos, digamos, socializar en ese escenario? Y aparecen, digamos, las recomendaciones de ASAS para la derivación temprana como tal de esos pacientes. ¿Cuáles encontramos aquí? Dolor lumbar crónico, más de 3 meses, y el límite de edad, en este caso, que está definido por 45 años. Y si en ese escenario aparece alguna de esas manifestaciones, es decir, con 2 manifestaciones, una es el criterio de entrada en la parte superior, y alguna de las manifestaciones adicionales que aparecen en la parte inferior se constituyen por lo menos en un criterio que permitiría aumentar la eficiencia y optimizar la tasa de referencia como tal al reumatólogo. Entonces, ya para terminar, solamente quiero dejar 3 o 4 mensajes para que los tengan presentes. El primero de ellos es que la identificación temprana de estos pacientes, obviamente con un adecuado enfoque del dolor lumbar crónico, es esencial para un diagnóstico temprano. El dolor lumbar crónico, con todas las dificultades y con todas, digamos, las barreras de interpretación y las subjetividades desde el punto de vista de la perspectiva del paciente, desde el punto de vista de la evidencia parece ser que es un parámetro que tiene utilidad y que por lo tanto lo estamos utilizando y lo vamos a seguir utilizando en ese escenario de referencia. La implementación de esas estrategias de referencia y su aplicación en la práctica clínica pues van a generar un impacto desde el punto de vista de identificación mucho más temprana de estos individuos y constituyen instrumentos efectivos de tamizaje. Claramente lo vemos como en las diferentes estrategias utilizadas se puede identificar aproximadamente un 30 a un 40% de estos individuos, que es una tasa que se podría considerar razonable teniendo en cuenta de la dificultad para el diagnóstico y la identificación de estos pacientes. Y finalmente, por la necesidad de educación y conocimiento, sobre todo en todos los profesionales de salud que están involucrados con este tipo de pacientes, especialmente aquellos del primer nivel de atención. Muchas gracias.